12:29, estamos en directo en Estando Contigo y hoy nos acompaña Cruz Sánchez de Lara. Ella es abogada y escritora y muchas más cosas. Bienvenida, Cruz. Hola, bienvenida. O sea, para mí es un placer estar aquí con todos vosotros porque adoro la tierra de la Mancha y de los mayores privilegios para mí fue ser un año Dulcinea. ¿Fuiste Dulcinea? Sí, y lo llevé con muchísima ilusión. Pues para nosotros es un placer poder tenerte en el programa porque además eres de esas mujeres, amante de la mujer luchadora que tanto describe a la mujer de castellano-manchega, una mujer que se ha quedado muchas veces en casa porque su marido saliese a trabajar, y la maternidad, la felicidad son parte de las claves de este libro que yo tengo en mis manos, Cazar leones en Escocia. Es la primera novela de Cruz, no tiene nada que ver con un manual cinegético, ¿verdad que sí? No se habla tampoco de rifles, pero se habla de otras muchas cosas muy importantes. Yo creo que Cazar leones en Escocia es mi particular homenaje a las generaciones anteriores a la nuestra, a esas madres, a esas abuelas que tuvieron que despejar el camino para nosotras, que tuvieron que hacer que todo pareciera mucho más fácil y realmente no lo era. Tenían que hacerlo gran parte con liderazgo femenino, que parece que eso no lo hemos inventado ahora, pero lideraban las familias, lideraban la forma de estar en el mundo y es un agradecimiento a esas madres y a esas abuelas fuertes que se inventaron tantos recursos para poder ser felices. Tantos recursos sin tenerlos. Eres, además de abogada especializada en Derecho Internacional, de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario, activista, vicepresidenta del Español, madre, esposa, también ahora editora de esta novela. Y leo todo esto porque todo se puede ser si uno quiere y se lo propone. Y desde luego que esas madres, esas abuelas, que muchas ahora tendrán 90 y tantos años, que nos están viendo porque son fieles seguidoras de Castilla-La Mancha Media y lucharon y se están sintiendo identificadas con lo que estamos diciendo sin tener absolutamente nada. Sin saber leer ni escribir. Bueno, eso es un mérito que la verdad que a mí me parece que haber vivido sin saber leer ni escribir es para felicitar a todas las mujeres que han tenido que pasar por ahí y que hoy han posibilitado que toda la que quiera o casi toda la que quiera pueda ser universitaria. Aquí hay 3 mujeres, hay 3 nombres. Cata, Miranda y Silvana. Silvana es la abuela, nació en 1905, con lo cual pertenece a una época de mujeres en la que, bueno, pues sí que todo era casi imposible y si cometías un error a los 18 y te casabas con quien no tocaba, te morías al lado de tu error en una cama, ¿no? O sea, es un mundo que a mí me da mucha pena y mucho miedo que las chicas jóvenes, los chicos jóvenes crean que lo han inventado ellas todo, que se lo han dado hecho y somos el producto de unas generaciones, sobre todo de las mujeres que han vivido en el entorno rural, que lo tenían muchísimo más difícil y que han podido salir adelante. Y es mi homenaje para esas mujeres mayores, pero también un tirón de orejas y un coger a los chicos jóvenes y decirle, chicos, bebeos la vida, que esto es un ratito, esto se pasa pronto. Coged las riendas de vuestra vida y no permitáis que nadie os escriba el guión, pero hacedlo con cabeza. Me imagino que a alguien, cuando yo tenía 20 años, le hubiera encantado decirme a mí lo mismo, pero son esas cosas que tiene que aprender uno, ¿no? Tenemos este libro, que puede ser suyo, firmado por la autora, por Cruz Sánchez de Lara. Ya saben que pueden llamarnos y el libro puede estar en su mesita de noche. Un libro que tiene muchos mensajes. Dice Cruz, dedicarte a luchar por ti y no contra los demás es clave para ser feliz. Nos pasamos la vida fijándonos en el otro, en el de enfrente, en el de al lado, dejando pasar nuestra vida sin darnos cuenta. Pero yo creo que eso de nos pasamos, yo creo que hay mucha gente que se pasa la vida, estoy convencida que tú no. No, yo no, gracias a Dios. Pero quiero decir, eso es una elección personal, es decir, que si nuestros telespectadores, nuestras telespectadoras son dueños de su decisión, que luchen por ellos, que piensen en su vida, porque quien no te quiere no te va a querer, quien te esté poniendo verde te va a seguir poniendo verde. Lo único que hay que hacer es construir una vida bonita y feliz para ti y para los que están a tu alrededor sin hacer daño a nadie. Y es que eso es la fuente de la felicidad. Tú dices además, mensajes que van a encontrar ustedes en el libro, que tú no tienes enemigas, pero sí aspirantes a serlo. Me ha encantado eso. Hombre, es que yo no considero a nadie mi enemigo, o sea, yo... Es maravilloso eso. Y de lo que se aprende de esos aspirantes. Uy, claro, de cada faena que te quieren hacer tienes una lección aprendida seguro, ¿no?
Eso está claro, pero darle a alguien el nombre de enemigo es darle poder sobre ti. ¿Cuántos enemigos y cuántas personas en una época convulsa como tuvieron que vivir nuestras abuelas cuando salían de prácticamente una guerra civil siendo unas niñas? Y sin embargo, yo nunca he escuchado a mi abuela hablar de la palabra enemigo ni de la palabra enemistad. Al contrario, decía, bueno, pues esa gente a lo mejor no tenemos mucha relación con ellos. ¿Cómo le daban la vuelta a ese concepto? Eso es lo que decimos, de con nada tener que montarte una forma de vivir, y era mucho más fácil y hacía muchísimo más feliz. De hecho, hoy en día con el mundo de las redes, de esa sobreexposición que tienen, no ya nosotros, que nosotros somos mayores para poder gestionarlo, sino los chicos, los jóvenes, eso es muy arriesgado. Estamos perdiendo muchas cosas aunque estemos ganando otras. Totalmente. Pero estamos perdiendo muchas cosas. Tú dices también, no te quedes al lado de alguien con quien bailar no sea parte de la vida. Y ahí me voy un poco también a tu vida personal. Cruz, con 30 años, tú te divorcias, tienes un niño maravilloso que ya tiene 24 años, Álvaro, pero estás sola en una ciudad como Madrid, con una carrera brillante, pero abriéndote camino en un mundo difícil. Sí, la verdad es que ahora si miro para atrás, yo solamente me vendo por trabajadora, por responsable, o sea, no tengo nada que no tengan los demás, pero siempre he procurado aprovechar las oportunidades y trabajé muchísimo y pude hacer lo que no significa que a mí haya que colgarme ninguna medalla, sino que todo el mundo que esté en una mala situación y piense que su futuro no va a ser un futuro feliz, que hay una gran parte que depende de su actitud, del trabajo y del esfuerzo que hay que valorar y de la gente que te rodea para ayudarte. Que no se queden ustedes, señores y señoras, al lado de nadie que no sume, que no aporte y que no dé fuerzas y entusiasmo para vivir. Esa fuerza que tú compartes también con los protagonistas de esta obra, esa lucha que va pasando de generación en generación, de abuela, de madre a hija, con un mismo fin al final, seguir ese camino que nos enseñaban las abuelas y que esa palabra que mi abuela repetía hasta la saciedad y decía, hija mía, tienes que ser una persona honrada. La honradez es lo más importante que puede tener una mujer. Y es verdad, el camino honrado, el camino sin pisar a la gente, el camino por una línea, aunque a lo mejor te cueste llegar hasta la meta, pero al final se llega. Y eso te ha permitido a ti llegar hasta donde has llegado. Y otra frase de abuela también, que es la de tienes que corresponder. O sea, el egoísmo no puede primar en nuestra vida y no podemos pensar que nos dan las cosas porque nos las merecemos. Cuando recibes algo tienes que procurar devolverlo con más fuerza. Tú dices, ¿no? Hablar del agradecimiento, esa frase tan maravillosa, que es de bien nacido ser agradecido. Si tú hablas de la palabra agradecer, como que te la han enseñado siempre en tu casa. En mi casa, es que yo creo que las chicas de pueblo, de provincia, nos han enseñado eso muy bien, ¿no? Que hay que procurar siempre dar más de lo que recibes. Y eso es la buena educación, porque los modales, hablábamos antes de mujeres que no han tenido la oportunidad de leer o de escribir, pero los modales son una cosa que te la pueden haber enseñado o no, pero la buena educación es hacer que todo el mundo se sienta bien. La buena educación, que es la clave de todo, y hoy en día tú también has escrito muchísimos libros sobre violencia machista. Seguramente que donde seguimos cojeando es en el tema educacional, y donde no seguimos sentando las bases es en donde fallamos, seguramente es en la educación. Claro. En la educación en todas las partes, tanto en casa como quizás en el ámbito educativo. En la educación, y yo creo que también tenemos que tener asumir un poco la responsabilidad en la información, porque yo creo que el consumo de la información ahora se gestiona. Antes hablabais de información, antes informabais los periodistas, la gente cualificada, y ahora recibimos la información de muchísimos indocumentados e indocumentadas que trasladan unos mensajes negativos y que, bueno, algunas canciones, algunos poemas, algunas barbaridades que se pueden leer, al no identificar la fuente, mucha gente joven lo está incorporando a su educación como parte hasta de su pandilla, de su forma de relacionarse. Y yo creo que tenemos que cuidar mucho a nuestros jóvenes porque van a tener muchas dudas y muchas necesidades. Tienen mucho más de lo que tuvimos nosotros, pero también tienen muchos más riesgos. Muchos más riesgos. ¿Para ti ha sido un riesgo pasar de la abogacía a la empresa periodística? ¿Cómo ha sido ese cambio, dejar la toga, tu profesión vocacional? Ha sido muy doloroso, o sea, para mí ha sido un esfuerzo. Hablas incluso de la sangre. Sí, la verdad es que para mí ha sido muy doloroso, porque yo era muy feliz siendo abogada, muy feliz, pero ser abogada, igual que estar al frente de una empresa periodística, es una responsabilidad grandísima y un compromiso que tú adquieres con mucha gente. Yo ya no podía atender a los dos compromisos y bueno, en El Español
tengo cada vez más responsabilidades, soy editora de 2 secciones, estoy con él y me parecía que era injusto mirar a alguien a los ojos y decirle que me iba a dedicar los próximos 20 días a hacer un escrito sobre su caso cuando no era cierto. Y creo que, como tú has dicho, hay que ser honesta, hay que ser honrada, hay que ser honrada. Y eso yo creo que la honestidad también pasa por no ir acumulando, lo que decía en el libro de vaciar para llenar, no ir acumulando todos los méritos que te puedan dar, sino ser honesta y ver qué responsabilidades puedes asumir. Me ha gustado mucho también eso de vaciar para llenar, porque a veces estamos llenando sin vaciarnos. Y también otro punto también importante que se trata en este libro y que a veces no somos conscientes es que durante la vida la amistad también es tan importante y en ese autobús se va subiendo mucha gente y a veces nos cuesta que se bajen. Una buena amiga mía siempre dice que la vida es un continuo hola y adiós. Y cuando asumes eso, eres también más feliz, Cruz. Mira, yo tengo en mi autobús, porque lo que digo es que la vida es un autobús que conduces tú a lo largo de tu vida y que hay gente que se sube al principio, gente que se va bajando, gente que sube y que baja y hay veces que hay que hacer una parada obligatoria y decir, venga, vamos a despejar esto, que esto está bastante contaminado. Pero yo el otro día que tenía que hacer un homenaje se lo agradecí a mis padres, porque al final quienes tenemos la suerte de conservar a nuestros padres, que eso es un privilegio, son los que empezaron el autobús con nosotros y los que siguen, ¿no? Y yo creo que por eso para mí es tan importante en esta primera novela agradecer a todas nuestras generaciones mayores todo lo que han hecho para que hoy vivamos así de bien. Yo creo que somos lo que somos gracias a ellos y el problema que quizás haya en esa gente joven es que no hemos sabido que sus cimientos estén tan soldados como lo han estado las generaciones de nuestras madres y de nuestras abuelas. Es verdad, yo creo que... Ahí fallamos en algo, Cruz. Es que es muy difícil la vida de hoy en día, es muy difícil conservar los valores con esta exposición, esta necesidad de información, esta competencia beligerante continua, este miedo, porque ahora volvemos a ir a hablar de guerra mundial, que parecía que iba a ser algo que no íbamos a vivir nosotros. Nada más que los libros. Sí, y yo creo que es muy difícil vivir hoy en día, muy difícil con la cabeza en nuestros sitios, muy difícil. Pues es un gusto hablar contigo, yo me quedaría más rato. Voy a terminar con una frase que a ti te gusta mucho de Carmen Martín Gaite. Me gustaría que siguieran además a Cruz en Instagram, porque siempre te levantas por la mañana y lees una de sus frases y como que te cambia la perspectiva del día. Si hay algo que he aprendido en la vida es a no perder el tiempo intentando cambiar el modo de ser del prójimo. Y es así. Sí, es que nadie va a cambiar. Nadie cambia. Si cambian a peor, así que mejor adáptate tú y sé feliz, porque no te queda otra. Vamos a ser felices o intentemos por lo menos serlo y a disfrutar de la gente que nos llena verdaderamente la vida. Un número del 1 al 40, Cruz. El 17. El número 17. Rosa de Toledo se lleva esta novela, la primera novela de Cruz Sánchez de Lara, Cazar leones en Escocia. Un canto, una oda a la felicidad, a la vida y al amor. ¿Te puedo decir 3 números más si os mando 3 libros más? Claro que sí. El 22, el 5 y el 8. El 22, el 5 y el 8. Mar de Fuensalida, María Jesús de Toledo, María de Ciudad Real. Muchísimas mujeres castellano-manchegas que van a disfrutar con esta obra de Cruz. Gracias por tu generosidad, por tu bondad y por tu manera de ser. Ha sido un gusto conocerte de verdad. Gracias a vosotros. Gracias, Cruz.